Yo la verdad no creía que esto fuese cierto y me negaba a pensar que ahora el ataque masivo frente a los alguna suerte de disidentes del pensamiento actualmente fuese cierto. Yo estaba absolutamente convencido de que tomar la ideología de género y meterla en las diferentes sociedades estaba haciendo un ejercicio sutil desde la academia, desde la filosofía, desde la política, desde la gobernanza, desde el Estado, entre otros. Yo era de los que pensaba que esto estaba haciendo sutilmente, pero no. Ahora sucede que no, van de frente y van por todos aquellos que piensen de forma diferente. Hola a todos, mi nombre es Johnny, bienvenidos una vez más aquí a mi canal de opinión y pensamiento. En esta ocasión les traigo puntualmente y directamente tomado de la fuente de la ONU respecto a un informe que se solicita y que también pues se contextualiza el porqué y la razón de por qué hacerlo, de lo que podría ser una nueva forma de persecución masiva y global a aquellos disidentes de la ideología de género, aquellos que de alguna u otra forma hemos criticado la ideología de género, la hemos expuesto también en algunos casos. Una abierta guerra propuesta desde la ONU al cuerpo cristiano, a aquellos cristianos conservadores y fieles a los principios bíblicos, y esto yo no lo podía creer, como les decía hace un momento, yo no podía creer que esto fuese cierto. La Gaceta donde Agustín Laje publica sus diferentes artículos, muchos canales en YouTube cristianos y que obviamente son poco vistos porque son poco populares y son políticamente incorrectos, lo habían anunciado. Me puse a investigar puntualmente y encontré el artículo directo de las Naciones Unidas desde la Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y quisiera mostrárselas directamente a ustedes porque es realmente preocupante. Esto podría jugar una suerte de lista negra contra lo que es aquellos disidentes de la ideología de género. Ellos básicamente hacen un llamado a las contribuciones para que se cree un informe de forma global y decir puntualmente quiénes han invertido esfuerzos para legitimar o evidenciar lo que es la ideología de género. Se tiene en cuenta y se evidencia en el informe que se solicita a todos estos grupos que la ONU le tiene pavor al uso de la palabra y la terminología y todo lo que está relacionado con ideología de género. También encuentro bastante interesante y de pronto hasta positivo es que puntualmente la ONU está diciendo que hay fuertes movimientos o que hay movimientos muy fuertes que se están metiendo y que están exponiendo la ideología de género de frente, y esto probablemente está generando que el avanzar de este nuevo orden en la que solamente la diversidad sexual es libertad, pero entonces quien piensa diferente no es diverso y no se puede tolerar. La diversidad de credo, la diversidad de pensamiento político, todo eso sí se condena, ¿no? Pero entonces la diversidad sexual, esa es la libertad. Y entonces quisiera, para no ahondar tanto en esto, irme directamente al grano, hablar del contexto que ellos proponen. Voy a ir leyendo y espero ustedes pues vayan leyendo conmigo y vamos exponiendo este artículo a la luz pública que esperamos. Yo espero que mucha gente y muchas personas que ven mi canal y mi contenido puedan acceder y tener un criterio propio de lo que está pasando en este momento. El informe entonces nos brinda un contexto que dice así: los enfoques de género reconocen que este está inextricablemente ligado a la construcción social, que los significados vinculados a las diferencias de sexo y otras se crean socialmente. Cuestionan el supuesto de que la identidad de género tenga correlación directa y necesaria con el sexo biológico y reconocen la validez de una amplia gama de orientaciones sexuales e identidades de género. El reconocimiento del género determinado por la construcción social es común a muchos feminismos. Cuidado con eso, así como la teoría LGBT, al igual que el reconocimiento de que el género, el sexo y la sexualidad se interconectan
con otros ejes de poder e identificación como la raza, la edad, la etnia, la religión, la discapacidad y el estado de salud, entre otros. Este enfoque prevé el reconocimiento de la forma en que la raza y el género están interconectados entre ellos y con muchos otros factores que afectan a la forma en que se asignan derechos y privilegios o déficits y límites a los derechos mediante la regulación del género. Entonces la ONU abiertamente está aceptando que, vamos, o sea, el género no tiene una relación directa con el sexo asignado biológicamente. Escuchen bien, la ONU está diciendo una barbaridad que, sometida a un juicio y a un escrutinio científico riguroso, no pasa. Esta afirmación no solo es anticientífica, sino que contradice todos los principios de embriología, principios genéticos, los principios más básicos de la biología, que algunos creerán que son genitalistas solamente, y no es así. Hay diferencias morfológicas, como hay diferencias psicofisiológicas, psicológicas, cognitivas, neuropsicológicas, neurológicas entre hombres y mujeres, que destacan el por qué el sexo es determinado a través de una argumentación y una evidencia biológica. Me parece contundente esa parte y no puede ser negable en este punto. Ahora, me llama mucho la atención que también relaciona directamente el feminismo con desde varios puntos de vista del feminismo, así como la teoría LGBT, y dice que hay un amplio rango de géneros que ahora hay que asumir. Los identifica y los relaciona de hecho con la raza, la edad y la discapacidad. O sea, no sé si ya esto no es más claro y esto no es un ataque directo hacia el poco uso del razonamiento científico y del razonamiento de personas como nosotros, pensantes, que esto es una sentencia de guerra, literalmente. O sea, la ciencia les conviene cuando les conviene. La ciencia es ciencia cuando quieren que sea ciencia, pero no es ciencia cuando simplemente dicen que vamos. O sea, ya hemos reconocido una cantidad de géneros, hemos reconocido una diversidad sexual, que ya esto, ya porque lo reconocimos, ya no hay nada que hacer. Y sí, hay mucho que hacer. El análisis del género exhaustivo e interseccional ha influido en la interpretación de los derechos reconocidos en las normas internacionales de derechos humanos, y muchos estados han adoptado el género como concepto clave en las leyes y políticas destinadas a proteger a las mujeres y a las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales contra la violencia y la discriminación. No obstante, en las organizaciones multilaterales y regionales, entre otros foros, existen actualmente relatos, escúchese bien, relatos nomás, o sea, como mitologías, pues, bajo diferentes líneas de caracterización, incluida la acusación de la denominación de ideología de género. O sea, la están mitificando. Tratan de eliminar el marco de género en los instrumentos y procesos de la normatividad internacional de derechos humanos y de los documentos legislativos y normativos nacionales. Esos intentos podrían repercutir en los progresos logrados en los últimos 4 decenios en materia de igualdad entre los géneros y el reconocimiento de la violencia sexual y de género, así como la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Óigase, hay organizaciones multilaterales y regionales, voy a resaltarlo aquí, y regionales, entre otros foros, o sea, cosas un poco serias para esta gente, en el que actualmente existen relatos, mitologías, o sea, simplemente oratorias, pues retrógradas, de discursos de odio, como nos dicen a nosotros, que simplemente están fomentando la denominada ideología de género, entre comillas. Imagínense lo que ellos están reconociendo. Hay muchos grupos que están generando una guerra directa contra el avance de los últimos 4 decenios que ellos mismos dicen. Y esto es supremamente importante, porque la guerra hay que seguirla dando. La lucha, que si bien podría para los cristianos no ser tan necesariamente cultural, sino más bien espiritual, tiene que estar en la cultura. Y está en la cultura. Esta ideología, todas estas
pseudo revelaciones, toda esta falsa conciencia, toda esta falsa lectura de la realidad y tergiversación de la misma simplemente está sirviendo para fines políticos específicos de unos pocos que buscan controlar el crecimiento poblacional, que buscan usar al desinformado útil y hacerlo creer que vive en una libertad, cuando actualmente libertad de qué, o sea, libertad de qué, yo no puedo entonces decir lo que estoy diciendo. No estamos en un estado de libertad, no estamos en esto. YouTube en este momento podría censurar mi video, y de hecho YouTube mismo podría quitarme el canal, como ya lo ha hecho con varias personas, sin ningún argumento de juicio real y bien basado, sino solamente en una cultura y fomento del odio. Así de sencillo. O sea, esto es libertad. Eso es libertad. Luego el informe nos dice unos objetivos, no voy a leerlos todos, pero voy a leer el primero. El informe trata de documentar la forma en que estas narrativas están siendo utilizadas para alimentar la violencia y la discriminación con base en la orientación sexual y de la identidad de género, y sus repercusiones particulares en los derechos sexuales y reproductivos, así como las repercusiones del pensamiento feminista en el análisis de estos fenómenos y sus contribuciones a las posibles soluciones. Imagínense, por amor al cielo, imagínense. Curiosamente, en mi canal a mí me han dado mucho palo por la reseña del libro negro de la nueva izquierda, que si bien, de Agustín Laje y Nicolás Márquez, valga decir, que si bien su teoría pende de un hilo en muchas cosas, cuestiones como estas simplemente afirman tesis como la de Laje y la de Márquez, en donde simplemente el feminismo es el progenitor directo de la teoría queer, así de sencillo, y así nomás se lo digo a quien le guste. En el informe también examinaré la forma en que la incorporación de la teoría integral del género permite considerar de manera más precisa y apropiada la dinámica de la negación y el estigma, y el papel fundamental del derecho, las políticas públicas y el acceso a la justicia en la promoción de la continuidad en la justicia o en el cambio social. Entonces aquí están exponiendo los objetivos, pues, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se recopila toda esta información? ¿Qué información se va a recopilar? Miren, no voy a leerlos todos, pero las contribuciones que se buscan son las siguientes. Más abajo aparecen varias de ellas, pero quiero puntualizar en unas que son preocupantes. Quisiera puntualizar en esta. Existen ejemplos en los que hayan utilizado narrativas o ideología de género, generismos u otros conceptos relacionados con el género para introducir medidas regresivas en particular, pero no exclusivamente para las personas o comunidades LGBT. O sea, han usado la palabra ideología de género y la gente va a empezar a enviar sus contribuciones a este gran formato de búsqueda de libertad. Esto es una cacería de brujas, así de sencillo. Así de sencillo. 8. Existen iniciativas adoptadas por los estados en relación con el derecho de la libertad de religión, creencias o conciencia, incluida la figura de la objeción de conciencia, ya voy a hablar de eso, que hayan tenido el efecto práctico de limitar el disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBT. Póngale cuidado. Usan la figura de la objeción de conciencia. Una figura, imagínense, la objeción de conciencia ahora simplemente es una figura. Óigase bien, miren el lenguaje que están usando. La figura de objeción de conciencia ha hecho que organizaciones puntualmente, por ejemplo, religiosas, mire, y ahí dice religiosas, creencias o conciencia, que no permitan que esta gente goce de sus derechos. O sea, un pastor ha objetado conciencia para no casar a una pareja igualitaria, porque ese no sería su derecho, eso simplemente es una figura. Y ténganme, o sea, paciencia y todo, pero me perdonarán y me disculparán, pero la objeción de conciencia hace parte del articulado de los derechos humanos de primera generación. Una persona tiene derecho a objetar conciencia sobre algo. Y es un derecho, no es una figura. Mire cómo estamos usando el lenguaje para minimizar, para atacar, para discriminar, para señalar, para etiquetar
raro es que no estén hablando de xenofobia, de hecho, o de homofobia, cosas de esas. Imagínense cómo estamos reduciendo las cosas. Estamos cambiando los derechos fundamentales para reestructurar la sociedad desde un punto de vista globalista. Ya no es ni siquiera estatal ni nacional. Ya estamos hablando de cosas globales que se están tratando de... No se están tratando, se están haciendo a través del Estado y el cuerpo del Estado para globalizar una ideología inexacta y vacía. Así de sencillo. Ha habido expresiones o declaraciones públicas de dirigentes públicos, políticos y o religiosos que hayan dado lugar a la prolongación, modificación o supresión indefinida de acciones, actividades, proyectos, políticas públicas o aplicación de enfoques de género. O sea, ha habido expresiones de declaraciones de públicas de dirigentes políticos y religiosos. O sea, alguien públicamente ha salido a hablar de la ideología de género como parte de un constructo de pensamiento vacío, hueco. O sea, ¿alguien lo ha hecho? Miren bien lo que está pasando, miren bien lo que está sucediendo. Y el punto 10 es la estucada final, la pregunta 10 que se le solicita a la gente que denuncia básicamente. Dice, ¿quiénes son los principales actores que sostienen que los defensores de los derechos humanos de las personas LGBT están fomentando la llamada ideología de género? Pilas, están diciendo quiénes, o sea, en pocas palabras, nombres, apellidos, dónde vive, o sea, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién está hablando de ideología de género? Esto es totalitarismo, esto es dictatorial, esto es un globalismo oscuro, totalmente oscuro, que simplemente está imponiendo una suerte de policía de pensamiento. Mire, y para terminar este video, porque ahí lo voy a dejar, si no me voy a seguir enojando, voy a seguir exaltándome, pero es que no puedo dejar de denunciar estas cosas, mínimo no voy a ser parte de los que se quedan en silencio y se callan estas cosas, pero yo por estos días estoy terminando de leer el libro de George Orwell, 1984. Muchas personas habían dicho que este libro se estaba cumpliendo en su narrativa y yo creía que no. De hecho, no me gusta leer cosas como de narrativa o de historia o de ficción, pero estoy a las puertas de terminar el libro y no puedo creer que cosas como el Gran Hermano que se habla acá, ese control pues que está haciendo desde la oscuridad, hegemónico, totalitarista, este hombre lo está narrando desde hace tiempo. La Liga Antisex, aquí está. La policía del pensamiento, aquí está. El crimental, o sea, los crímenes mentales, para los que ya han leído el libro, se están especificando. ¿Quiénes han hecho? Se está persiguiendo, se va a implantar nuevas formas de pensamiento. Pronto voy a tener la reseña de este libro y ya lo estoy terminando. Y es que me tiene la cabeza volada todo esto. Y me disculparán, me siento enojado, me siento impotente. Esto es lo único que puedo hacer yo. Y obviamente también enseñarle a mis jóvenes, a mis chicos, a los que escuchan y a ustedes, que esto de verdad hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo y estar listos para lo que sea. Prepárense. Quien no esté preparado para dar respuesta no solo de su fe, sino de sus convicciones de forma elegante e inteligente, es presa fácil en esta guerra. Mi pregunta para ustedes es: ¿eres presa fácil? Muchas gracias a todos por ver este video. Abajo les dejo el link directo a la página de la ONU para que ustedes mismos lean y juzguen lo que está pasando. Y nada, ya saben, les pido el favor que si es posible me busquen en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, porque si llega el día en que me censuren, yo necesito habilitar otros canales para poder hablar de estos temas. Muchas gracias a todos, a Jesús honra. Nos vemos en la próxima. Bye.